Es un honor, un placer el día de hoy estar frente al doctor Carlos Marichal. El Colegio de México, vaya institución de nuestra nación y un gran tema, doctor, un tema que me gusta porque muchos podemos pensar que es nuevo y he visto que es tan viejo como la propia historia de la humanidad. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación aquí a Radio UAM. Yo estoy muy contento de estar con ustedes y proyectando a Morelos entero, ¿no? Así es, desde muchas plataformas que nos acercan a otras disciplinas, a otras audiencias, a otras latitudes. Claro, este es un ejemplo de globalización. Pero vamos a empezar por platicar, doctor, porque si quiero iniciar por el principio, cómo entender lo global, sí tenemos que pensar en intercambios y con esto sí tenemos que dar saltos hacia atrás. Cuando empecé a leer tu libro, mismo que hoy estaremos platicando, será el protagonista de este tema y por supuesto tendremos un regalo para nuestra amable audiencia, pues yo no dejé de pensar en la humanidad desde ese momento que dejamos de ser sedentarios, que salimos de las cuevas y después una palabra clave, intercambio. Teníamos que hacer intercambio. Empezamos a ver que los granos eran útiles para sobreexistir, para vivir, para poder avanzar. Cuéntame un poco, porque yo quiero, con esta introducción, después dar otro salto y pensar cuando construimos como humanidad las pequeñas balsas que después se han convertido en transatlánticos. Y bueno, solo por citar algunos de los mecanismos que nos movilizan y que hoy también nos comunican. Doctor, pero hay fases. Si pienso en el mundo moderno, pues claro, ahí mismo estamos en medio de otro protagónico de la globalización, que son las telecomunicaciones. Pero esta historia es larga, así es que vamos a empezar poco a poco. Antes y una vez más, déjame decirte que me da muchísimo gusto estar contigo y entender estos procesos largos, históricos, que también vale la pena decir desde este momento no son solo económicos. Y vaya que esto es novedoso para la información y para los términos más o menos como los estamos desarrollando. Así es que empezamos. Estos procesos iniciales sirvieron como guía para articular lo que hoy es la globalización moderna y contemporánea. Pues sí, en efecto, entender la globalización es un tema y un problema complejo, eh, pero tenemos que partir de algo que a mí me interesa como historiador, que son los orígenes, la génesis. Siempre el historiador va para atrás y luego va avanzando, pero debe llegar al presente también. Al tratar el tema de globalización en este libro, yo lo que quise hacer es proporcionar a los lectores una guía de largo plazo. ¿M? ¿Cierto? Pero vamos a ver ahora cómo arrancó la globalización. Eh, la globalización se puede definir como conexiones. Usted mismo dijo intercambios. Son intercambios de mucho tipo, económicos, sociales, políticos, y de personas. Y se puede definir la globalización en términos de esas conexiones, pero ¿cuándo empezaron esas conexiones, esa primera globalización? Pues hay debates, pero en general hoy en día los historiadores están de acuerdo en que había tres fases. La primera, la globalización arcaica. ¿Eso qué es? Pues es el mundo antiguo. Lo que nosotros en clases hablamos de historia mundial antigua. ¿Y qué tipo de globalización había en esa época? Pues había conexiones muy diversas que establecieron dos tipos de fuerzas. Uno eran los imperios y otro las religiones. Estamos hablando de casi 5.000 años atrás. Imperios y
religiones. Y en esta historia de la globalización, la más viejita, la arcaica, claro que fueron fundamentales. Eh, y este proceso también complicado de religión porque era expandir su doctrina. Y en los imperios era ganar terrenitos. Sí, pero hay un primer imperio, el más conocido, digamos, que es el imperio comercial que establecieron los griegos, que aprendieron de los egipcios, dicho sea de paso. Los griegos de la época clásica establecieron un imperio comercial muy extenso, claro, en el Mediterráneo. En cada región del mundo había imperios, pero vamos a hablar ahora específicamente del imperio comercial griego. ¿Y cómo podemos ver la globalización en función de esas múltiples ciudades-estados que había en Grecia? En la época clásica, o sea, 500 años antes de Cristo. Pues podemos verlo y sintetizarlo en el comercio que hacían los griegos de la época. El comercio, por un lado, de granos y el comercio de vinos, aceite, armas. Estos eran los productos más importantes que se intercambiaban entre Grecia y otros puertos o ciudades del Mediterráneo oriental. Déjame hacer una escala porque claro que estamos hablando de imperios, claro que ha citado el griego, el egipcio, y ya había intercambio, y ese intercambio tenía que ver con los granos y después con procesos de granos o de algún otro componente vegetal. Entonces ahí ya hay intercambio comercial y por lo tanto ya hay deseo de expansión en estos intercambios. Sí, pero lo fundamental en este caso es la necesidad de comer, de alimentarse. En Grecia es un territorio con poca tierra fértil, agrícola. Hay que cultivarlo de manera intensa y eso sobre todo en olivos y vinos, pero trigo no tanto. Los griegos empezaron a buscar trigo, el pan, necesario para la base de la alimentación, y lo buscaron en muchos lugares, pero especialmente en el Mar Negro, especialmente en esos lugares que hoy conocemos como Ucrania. Era el Sí. mayor productor de granos ya desde hace 6.000 años. Los griegos, más o menos en la época de 1500, la época que Homero describe como la época de la guerra de Troya, ya estaban viajando en barcos que iban desde Atenas y de las demás ciudades-estados de Grecia a el Mar Negro y subían por los Dardanelos, que es un estrecho de mar que entra y pasa al Mar Negro. Resulta que había una población, Troya, recordarán el mito Sí, 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 de esa bella mujer. de Troya y el rapto de Helena. Oh, sí. Y en las historias tradicionales se dice que ser París, que va de Troya a El Grecia, amado, el amado, se el convierte... enamorado de Helena. Exactamente. Y ella se enamora también. Sí, sí. Y cuando él, Vaya que los dos eran guapetones, ¿eh? cuando le invita a viajar, acepta y se va a Troya. Y después, la leyenda, la que se difunde más, es que la guerra que empieza, porque los griegos van a buscar a Helena, 10.000 griegos en más de 100 barcos, viajan de Atenas y de los demás puertos hasta Troya, que está cerca de donde hoy sería Istambul. Sí, 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 hemos llegado hasta Estambul, pero entonces ahí ya se está convirtiendo en guerra. Sí, sí, hay una guerra que dura 10 años, la leyenda que cuentan Sí. las épicas griegas antiguas es que dura 10 años y que finalmente los griegos entran a Troya, en parte porque Ulises eh, hace esa invención increíble del caballo de madera. Sí, que vaya estrategia. Y ¿Sí? que hoy lo seguimos utilizando en el argot político y entre otros. ¿Cuántos? Bueno, los griegos se retiran
y los troyanos creen que el caballo lo han dejado como un símbolo. Lo meten y pierden, porque los griegos van. Pero la idea es de que iban a buscar los griegos liberar a Helena, buscaban a Helena. Sí, sí. Pero ¿cuál es la verdadera historia que nos vincula eso con la globalización? Pues la verdadera historia es que aparte de Helena, los griegos lo que querían era evitar que los troyanos les siguieran cobrando impuestos sobre el comercio de granos que venía del Mar Negro. Entonces lo que les dolía, Aquí ya entran las finanzas, bueno, el comercio. comercio, fiscalización. Sí, fiscalización, sí. ¿Sí? Y les están cobrando a cada barco y les están quitando, claro, lo que les quitan es un poco de grano, Sí, sí. o bastante, Trigo. ¿sí? Trigo. Y los griegos dependían del trigo y esto ya les sacaba de quicio. Entonces, finalmente, el tema de Helena es la excusa que permite reequilibrar para ellos la relación que tienen entre sus ciudades y puertos y el Mar Negro y acabar con Troya como lugar que está fiscalizando el comercio de granos. Eso nos habla de una globalización arcaica, pero real, que no Sí, es sí. tan distinta de la actual. No, nada distinta, se parece mucho si pensamos en puertos, en barcos, en estaciones, terminales, bla, bla. Exactamente. Así que ese es un tipo de globalización arcaica, la griega comercial, pero vemos que ya es el establecimiento de conexiones a través del mar, largas distancias, intercambios. Sí. Eh, Sin embargo, esa globalización arcaica, si se quiere hablar así, eh, también encuentra otros símiles, otros tipos de globalización antigua. Y yo quiero mencionar dos o tres. Uno es el Imperio Romano, que como todo el mundo sabe, sigue a los griegos, conquistan Grecia los romanos, como conquistan todo el mundo mediterráneo. Y se mueven hacia arriba. Desde Italia pasan a Francia, también han conquistado España, van a llegar hasta Inglaterra, van a entrar a Alemania, aunque ahí se encuentran con distintos pueblos y tribus que se oponen, y crean el Imperio Romano, que es un ejemplo de globalización política, militar, comercial, y la base son los caminos. Los soldados romanos construyen caminos adoquinados y los extienden por toda Europa y el norte de África y, bueno, obviamente Italia, de donde es la base, desde Roma. Sí, sí. Todos los caminos llevan a Roma, se decía. Todos, absolutamente. Y esos caminos van a constituir una red de intercambios, además de control político administrativa. Porque hay intercambios comerciales y porque hay intercambios políticos. ¿Sí? Y entonces la globalización ya la estamos viendo con muchos más nombres y aristas de los que hemos imaginado. Y sí. Y esa red de carreteras increíble que construyeron los romanos son más de 40.000 kilómetros. Con el tiempo, a la larga, va a servir de base de todas las redes de caminos en Europa. Hoy en día, la Unión Europea se conecta a través de carreteras, autopistas, y la mayor parte están fundados sobre esas carreteras del mundo antiguo, de la primera globalización, de una globalización que podemos llamar arcaica, pero ya era una serie de conexiones muy intensas y complejas. Cierto. Estas conexiones que hoy estamos entendiendo de muchas otras formas. Y yo tengo todavía en el tintero uno más de los imperios, el chino. Pues en efecto, el imperio chino es el otro gran imperio de la época. Roma tenía un imperio con alrededor de 60 millones de habitantes. Ya era mucho para esa época. China tenía ya en el año cero, digamos la época de Cristo, alrededor de 70 millones de habitantes. O sea, son los dos grandes imperios en términos de población, ¿no? Y China también creó una red de caminos, correo postal, claro, a caballo, ¿no?
y de intercambios en toda la zona de lo que es la China moderna y más allá. Entonces, en esa época podemos decir que los viejos imperios chinos o de China abrieron un camino hacia una globalización en Oriente, cosa que se estudia hoy en día cada vez más. Sí, mira cómo han avanzado. Hoy ¿Sí? tenemos un gran ejemplo de lo efectivo que ha sido todo su método, su estrategia globalizante. Empezando por su propio territorio Exacto. y después extendiéndose, como hoy en día se dice, están creando la nueva ruta de la seda y franja, ¿no? O sea, para conectar China con el resto de Asia y llegando hasta Europa, ¿no? Y por el mar Índico hasta África, etcétera. Entonces, China se está convirtiendo en una potencia global, ¿no? Tremendamente. Rivalizando con Estados Unidos. Pero en esa época, China era la potencia dominante en todo Asia, ¿no? Y Estamos Roma, hablando de siglo cero. siglo cero, 2000 años, Así, hace 2025 2024. o Sí, bueno, ya 24. 24, 25. Y entonces Roma domina todo el Mediterráneo, Europa y África del Norte. Ahora, cuando quiebra el Imperio Romano, esto se da con la invasión de los, entre comillas, bárbaros, que quiere decir pueblos de fuera, ¿no? Los extraños, ¿no? Los que vienen de lugares distantes y llegan a caballo, la mayor parte, también caminando. Pensamos en India, pensamos en Sobre todo de Asia Central. Asia Central. Son los godos, los visigodos, los ostrogodos. Los bárbaros. Los bárbaros. Y quiebran al Imperio Romano. Después de convivir durante 2 o 3 siglos, se rebelan, lo quiebran y acaban con el Imperio Romano. ¿Qué pasa con la globalización en ese momento? Pues la globalización romana desaparece, pero es reemplazada por otro fenómeno, que es la expansión de una serie de religiones. Entonces el periodo que va del año más o menos 600, 500, 600, hasta el año 1000, 1100, es una época en la que podemos identificar un nuevo tipo de globalización. ¿Cuál es? Es la globalización religiosa, porque es la época de expansión del cristianismo por un lado, Sí. y del islam por el otro. El cristianismo en el norte del Mediterráneo, de lo que había sido el viejo imperio romano en Europa, y el islam en el sur del Mediterráneo, o sea, al norte de África, y toda la zona de los países árabes, que resulta que es dominado por el movimiento islámico, por Muhammad, y luego la expansión de la religión del Islam. Entonces esas dos fuerzas se extienden rapidísimamente y no podemos decir que el cristianismo o el Islam no son globalizantes, son globalizadoras. Aquí me quiero detener porque quiero comprender. Globalizamos a través de la religión porque aquí también hay un intercambio. Ese intercambio no es netamente o exclusivamente comercial, pero el intercambio de ideas, el intercambio cultural, el intercambio ideológico, religioso, también entra en el término globalización. Exactamente. Ese es, en cierto sentido, más complejo, la globalización religiosa, ideológica, pero es muy persistente. Pensemos que hoy en día las civilizaciones actuales siguen la globalización arcaica, antigua. Los países que son de origen cristiano siguen siendo básicamente las mismas de esa época. Los países islámicos siguen siendo los países de hace más de 1000 años que se islamizaron. Y también podríamos decir lo mismo sobre el budismo. O sea, el budismo sale de la India y luego va a ocupar un gran espacio en China y en Japón. Esto empieza hace más de 1000 años. Eso es globalización, pero como usted dijo, la globalización religiosa, ideológica. Y cuán persistente es, ¿no? Sí, es muy fuerte. Bueno, nos ha costado tantas guerras.
guerras y intercambios de todo tipo, ¿no? Cierto. Para la gente en Europa, en América, en Asia, en África, la religión es muy importante. O sea, y por eso se extiende, porque les da muchas cosas a su vida cotidiana que son muy importantes. ¿Entre eso hay forma de control? Pues claro que hay formas de control, porque siempre tienen estructuras de control las religiones. Pero esta es un proceso de globalización que se da muy rápidamente entre el año 500 y más o menos el 1000. Y luego se queda. No es que haya otros fenómenos de globalización religiosa tan importantes posteriores. Es curioso, ¿no? Hace 1000 años que eso se dio y se quedó. Ajá, y sigue montado. Sí. Pero eso es la globalización que podríamos llamar arcaica, aunque tiene mucho de contemporáneo. Sí, 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 sentaron bien las bases. Sí. Vamos avanzando de la arcaica a la parte que yo te decía, doctor Carlos Marichal, la parte sándwich, la de en medio. Aquí tengo que pensar en los procesos de esclavitud, de transformación de materiales. Me acerco a la revolución industrial. Bueno, a la revolución industrial todavía no, pero entre el siglo XV y el siglo fines del XVIII tenemos una fase intermedia, como dijiste, que es denominada por algunos historiadores como protoglobalización. ¿Qué quiere decir eso? Proto. Proto es antes. ¿Eh? Sí, O sí, sea, sí, antes de como la... el protocolo del libro Globalización Moderna y Contemporánea. Vamos Exacto. al proto, vamos al Ajá. sándwich, la parte de en medio. Sí, de en medio es un periodo donde se empiezan a conectar las sociedades y civilizaciones, sobre todo por el comercio. Y en los siglos XV al XVIII tradicionalmente se conocen como la época del capitalismo mercantil. ¿Y en qué se basa? Pues sobre todo en intercambios a través de los océanos, porque esta es la época de los, entre comillas, descubrimientos, Sí, sí. donde los barcos, los navegantes empiezan a tener una mucho mayor actividad. Por ejemplo, en el caso de Colón, ¿no? O en el caso de Vasco de Gama. Colón para América, Vasco de Gama para Asia, desde España y de Portugal. Y empieza un comercio que es de intercambio de bienes, pero mercancías no en cantidades muy grandes, sino de mucho valor. De América, Como oro y plata. oro y plata de América. Sí, América, se México, distingue. se convirtió en el gran productor mundial. Y todo el mundo quería oro y plata, así es que el comercio de esos productos se hizo muy importante. Y de Asia, de las sedas y las especias. Entonces, tenemos dos tipos de comercio, uno hacia Occidente, hacia América, otro hacia Oriente. Y ese proceso sigue durante 3 siglos, pero sin que sea de una cantidad muy, muy grande, porque los barcos eran de 200 toneladas, por ejemplo, y era muy peligroso viajar en el mar con los Con barcos de tanto velas. peso. Sí, bueno, y el hecho es de que ese periodo también es conocido como globalización temprana. Yo le preguntaba a alguno de mis colegas que han trabajado este fenómeno, ¿cuándo terminó la globalización temprana? ¿Y cuándo empieza la globalización moderna? ¿No? Sí. Y no me sabían contestar muy bien, aunque uno de ellos había escrito un libro sobre la globalización temprana. ¿Qué fue quién? Tú lo citas en el ¿Sí? libro. Bernd Hausberger, un colega del Colegio de México. Sí. Y le dije, ¿cuándo terminó? Y me dijo, bueno, como finales del siglo XVIII. Y le dije, pero precisa. ¿Qué estamos haciendo y generando conocimiento? Precisa, por favor. Y yo le dije, mira, ¿qué tal si te propongo que la fecha clave fue la batalla de Trafalgar, por un lado, donde es derrotada la flota de Francia y de España y gana la flota inglesa, famosa batalla del almirante Nelson, ¿no? Y los ingleses empiezan a partir de ahí, 1805, a dominar los mares. Y otro fenómeno fue el bloqueo continental, 1806-1814, que estableció Napoleón, porque estamos en la época de las guerras napoleónicas,
Y como todo el mundo recordará, Francia contra Inglaterra, grandes guerras, España estaba con Francia, Inglaterra tenía aliados de Austria, de Prusia y de países escandinavos, siguió la guerra 15 años. Esa época rompe la temprana globalización y viene otra época. Ahí ya entramos entonces a la época moderna. Podría decirse, esta es una época cuando en Inglaterra empieza la revolución industrial, pero en realidad, desde 1815, desde fines de las guerras napoleónicas hasta mediados del siglo XIX, todos los países tratan de desarrollarse de manera autónoma. El proteccionismo se vuelve un tema fundamental de 1815 a 1850. Y entonces esta época no es de fuerte globalización. Los intercambios no son tan grandes porque la protección quiere decir que tú proteges tu mercado y no permites mucho comercio, ¿no? Quieres que se desarrolle tu industria, tu agricultura, tu comercio interno, ¿no? Es como si ahí entonces estuvieran más volcados a sí mismos. Sí. Y lejos de estar pensando en esos intercambios, ahora están pensando en los desarrollos. Y hay la transformación. Y nos vamos entonces de las mercancías y los materiales, la materia prima, a la transformación de. Y bueno, con el gran uso del vapor, vienen aquí estos otros movimientos. Revolución industrial. Producción en serie. Sí. Empieza a haber un cambio muy grande en ciertos países que se van a ir difundiendo, ¿no? Se es conocido industrialización, los primeros, Inglaterra, Francia, Bélgica, Estados Unidos, Alemania, y luego los segundos que vienen después, y luego los terceros, ¿no? Pero esta es una época de afianzamiento de los estados nacionales. Pasamos de las monarquías antiguas, de las monarquías absolutas, con la Revolución Francesa y la Revolución en Estados Unidos, a regímenes parlamentarios, electorales, etcétera, donde se fortalecen los estados. En América Latina, en México también, con la independencia, se empieza a fortalecer el Estado nacional. Se pasa de los imperios a los estados. Sin embargo, esa época, como decía, no es una época entonces de tantos intercambios, porque cada estado quiere fortalecerse por su cuenta. Es a partir más bien de mediados de siglo que la cosa cambia y empezamos con una nueva etapa de globalización. Yo lo llamo la globalización moderna. Ahí ya es la moderna. Desde mediados del siglo XIX. Y eso se tiene que definir en qué consiste la globalización moderna. Sobre todo en una intensificación de las conexiones, del comercio, de los flujos de capitales que empieza a haber y de los movimientos de población, la emigración. Y en este periodo, entonces, tenemos otro nuevo desarrollo, que es esta globalización moderna, con muchos tratados de libre comercio. Cierto, recuerdo esa época porque hasta en nuestra experiencia mexicana hicimos el famosísimo Tratado de Libre Comercio y esto ya estaba pasando en el mundo y esto marca esa época moderna y sí, definitivamente ahorita sí debe estar en la palestra la palabra finanzas porque empieza a vivir todo este intercambio con mecanismos en donde se hablaba así como de que ya todo lo que hay en mi país también va a estar en el tuyo, pero realmente seguía habiendo intereses. Y sí son intereses por la materia transformada, por las mercancías y por tener más adquisición de tus propios, ya no le podemos llamar imperios, pero sí naciones. Pues sí, es una época que yo considero que puede definirse la globalización en función de la internacionalización del capitalismo. Desde 1850, el capitalismo se empieza a difundir. Los regímenes económicos anteriores los definimos como precapitalistas. Pero desde 1850 en adelante, la revolución industrial ya está avanzando muy rápida, pero también la revolución comercial, la revolución agrícola, la revolución financiera,
todos son parte de ese desarrollo del capitalismo. Y recordemos que Marx escribió el Manifiesto Comunista en el año 48, 1848. O sea, él reconocía que había habido un cambio muy grande, ¿no? De socialismo, comunismo a capitalismo. No, es al revés. Él pensaba que el capitalismo ya se había asentado y que se estaba difundiendo, pero que eventualmente podría haber un régimen socialista o un régimen comunista. Eso es lo que él proyectaba. Él no lo conoció, él proyectaba eso, se imaginaba regímenes socialistas y comunistas que eventualmente se van creando a principios del siglo XX. Pero en 1850 lo que tenemos es difusión del capitalismo comercial, agrícola, industrial, financiero. Y la globalización, entre comillas, financiera, que es tan común hoy en día, empezó entonces. Los bancos internacionales. Empezaron los bancos ingleses, bancos franceses, bancos alemanes a extenderse. Las bolsas de valores. Empiezan las bolsas de valores a crearse, mediados del siglo XIX. Y van a crecer, van a tardar, pero va a ser un proceso largo. Y en ese sentido podemos decir que es la época de oro, de 1850 a 1914, de la globalización moderna. La época de oro de la globalización moderna, sí, sí. Pero no dura indefinidamente. La globalización no siempre sube. A veces hay momentos de cambios. Y con 1914 y la Primera Guerra Mundial se interrumpe. La Primera Guerra Mundial interrumpe procesos de globalización. Muy fuertemente. ¿Cómo? La guerra hace que se suspendan los flujos de capitales. Se cierran las bolsas. Se cierran mercados, se cierran bolsas, mercados. se cierran caminos. Bueno, sí, entre países, porque empieza la guerra en Europa. Sí, sí. Y Turquía y Rusia, etcétera. Ya no hay comercio entre los países casi. Entonces hay un declive en esa zona del mundo, porque en América y en Asia no era tan fuerte. Esa Primera Guerra Mundial, algunos le llaman Gran Guerra porque era más bien de Europa y de Turquía y Rusia, ¿no? Sí. Son los países que están involucrados, pero afecta a todo el mundo. Y después de la Primera Guerra Mundial viene una época tremenda que es la una epidemia tremenda que era la influenza. La gripe española. La gripe española. Y mata tanta gente como en la guerra. En México murieron como 500,000 personas en la revolución. Es cierto. Y ahí estoy pensando de otra manera la globalización. La salud también es global. Y esa epidemia de gripe, bueno, que hoy todos tenemos desafortunadamente una nueva experiencia, nos marca que la globalización es económica, es religiosa, es histórica, es cultural, es financiera, es política, es de salud. Es de salud, por ejemplo. Salud global. La influenza de esa época tiene su réplica hoy en día, o tuvo, con el COVID, sí, que es una epidemia global, ¿no? Sí. ¿Sí? Y en ese caso no controlado realmente por los hombres, ¿no? Es una globalización que la naturaleza provoca, pero claro, en función tiene su impacto sobre todo en las sociedades humanas, ¿no? Sí, sí, y por los intercambios. Y por los intercambios, los vuelos en avión, etcétera, ¿no? Ahora, durante ese periodo que va de la Primera Guerra Mundial hasta fines de la Segunda Guerra Mundial, tenemos un periodo que podremos llamar de desglobalización. Desglobalización. Y justo ahí déjame compartir esta pregunta contigo. La globalización contemporánea ha tenido tan mala fama que incluso a finales del siglo XX hubo un movimiento mundial de jóvenes. Se llamaban a sí mismos globalifóbicos. Tengo que confesar que tengo algunos amigos metidos en esos movimientos globalifóbicos. ¿Qué le dirías tú, doctor Carlos Marichal, a un joven globalifóbico, pero específicamente hoy para invitarlo a leer tu libro? Pues yo le diría lo siguiente. Los impactos de la globalización son muy desiguales y nos afectan a todos. Y nos afectan de manera positiva y negativa, depende del caso. Pero para entender este fenómeno y para entender cómo podemos responder a la globalización, hay que conocer qué está pasando, ¿no? Y para eso hay que leer,
hay que estar atento a las noticias y hay que pensar sobre la situación mundial actual. Hay que salirse del lugar donde uno vive y a través, sea de las redes, sea del Internet, tratar de conocer qué está pasando a nivel mundial. Eso es tratar de entender la globalización, las conexiones, ¿no? Hoy en día se ha electo al presidente Trump. Sí. Él es un agente en cierto sentido de la desglobalización, porque él quiere cerrar fronteras. Él quiere provocar una guerra comercial con China. Él es un hombre muy imprevisible, ¿no? No sabemos realmente todavía si está a favor de una internacionalización o una desglobalización. Estoy dando un ejemplo de un problema que es pertinente para plantearse el tema de qué es la globalización y cómo cambia. Hay globalización y desglobalización. ¿Hacia dónde vamos a futuro? ¿Van a cerrar del todo la frontera norte? Pues en comercio no creo. No creo. Pero en migrantes puede ser. Entonces, el tema es que estudiar y conocer y discutir qué es la globalización nos obliga a pensar en el mundo contemporáneo. De ahí en el libro hablo de la globalización moderna y la globalización contemporánea. Así es. Doctor, me parece un muy buen momento para informar que tenemos el libro que has escrito, un libro que nos invita a dar este paseo que mantenemos hoy en plática a través de la historia y está súper bien relatado. Es un libro que te quita el sueño, debo decirlo, porque de verdad que es el que quieres seguir leyendo porque estás entendiendo, llegar a entender el hoy de la globalización es un reto. Y claro, tenemos que luchar contra la desinformación, con pues la baja educación y tenemos que hacerlo con muchos relatos. Y vale la pena decir que además del libro, también están haciendo, y eso se agradece a el Colegio de México, podcast. Y entonces nos vamos enterando de capítulos del libro y distintos pasajes a través de mecanismos de comunicación. Hoy mismo nosotros en esta producción estamos contentos porque a través de la plática reconstruimos una historia que es enorme, momentos importantes. Claro que si quieren precisar tratados, guerras, fechas, gráficos, todo esto lo contiene el libro Globalización Moderna y Contemporánea de Carlos Chimal, Colegio de México. Gracias, Colmex, por compartir con nosotros todo esto. Pero aún no terminamos. Y ya que ya te interrumpí, pues déjame decirle a toda nuestra amable compañía a través de estas plataformas de comunicación que nos regalas un libro para la amable audiencia. Pues en efecto, se lo he dedicado, así es que la audiencia va a poder recibir ese libro, también lo pueden ver en publicaciones del Colegio de México Sí. y vamos a hacer pronto una página web que tiene que ver básicamente con este libro, con la globalización, y incluiremos ahí resúmenes, estadísticas, etc. Así es que queremos que digamos, todo el público, sobre todo juvenil, sobre todo de estudiantes, pero en general para todo, tengan acceso a la información que contiene el libro y por lo tanto yo agradezco mucho a Radio AYM esta oportunidad de presentarlo. Al contrario, es un honor para nosotros y un gran placer. Doctor, pero hay que lanzarlo como reto para que alguien se lo gane de todos aquellos que nos acompañan. ¿Qué pides? Respuesta a una pregunta, un resumen de lo que tú nos explicas a través de este libro y de esta plática, ¿qué es la globalización moderna o qué propones? No, yo creo que se puede pedir que el público diga en 3 frases qué es lo que entiende por la globalización contemporánea. Perfecto.
Vamos a recibir respuestas. 3 frases. ¿Qué es lo que tú comprendes? ¿Cómo describes la globalización contemporánea? Y bueno, acá va a haber un pequeño comité para determinar y por supuesto será el experto el que diga, habrá llegado muchas respuestas buenas, pero el libro es para... Danos tu nombre, escribe, danos por favor ya todas las respuestas y vamos a seguir pensando en la globalización que nos ha llevado en estos relatos históricos también a la modernidad. Y es justo en este momento moderno que yo debo confesarte, tu libro, como todo buen libro, es como si picara ahí a esa conciencia que a veces está medio adormecida y pregunta, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar hoy en mi realidad contemporánea? Mexicana, si hablamos de la globalidad, pero tenemos estatus económico, políticos, has mencionado a Trump, tenemos también novedad en nuestros propios representantes nacionales, pienso en las becas, en política esto es una forma de globalización, también pienso en el maíz, por ejemplo, y si no somos capaces de tener el maíz que requiere nuestra nación y decimos que es nuestro grano básico, es como si tuviera revuelta la información y quiero pensar en futuro, pero quiero pensarlo contigo. Pues muchas gracias, ha sido muy interesante todo esto. Yo creo que toda la juventud actual y en general toda la población está preocupada por el futuro. Este es un momento bastante crítico. No sabemos qué va a pasar, pero hay que pensar sobre los temas de esta índole. El México y el mundo están conectados y hay que estar profundizando, leyendo para poder proponer cambios importantes. Cierto. Y aquí hay herramientas, libros, podcasts, programas de radio, programas que suman, video, canal de YouTube. Síganos, Despertar Conciencia y sean parte de este gran esfuerzo. Y por supuesto, vayan al Spotify y al YouTube de Colegio de México, que definitivamente nos trae muy buena información. Entonces, doctor, finalizando. Debemos pensar, debemos profundizar, debemos informarnos. Esta es una realidad y la información no va a estar en un minuto, y menos si estamos hablando de la historia de la humanidad. El futuro no lo podemos ver en bola de cristal, pero cuando tú nos has dicho, hay un proceso globalizante, ¿no? Ha tenido etapas, lo puedes señalar claramente en 3 fases, pero en esas 3 fases también hubo pequeños o algunos periodos de desglobalización, movimientos como los de los globalifóbicos. Si hoy tú sí tuvieras una bola de cristal, Oh, oh, oh. ¿cómo ves el futuro? Está pidiendo demasiado. La historia, Este es juego, pero con las condiciones que conoces en la historia, ¿para dónde vamos? pues yo creo que ya estamos en un camino de globalización muy fuerte, pero hay varias alternativas. Y entonces hay que estar mirando y viendo cuáles son las opciones. Y también sugiriendo, la gente más joven tiene que estudiar para aprender cuál es la situación en la que vivimos y hacia dónde podemos ir. No sabemos. Ellos, la gente joven de actual, las generaciones juveniles van a definir eso. Entonces, en la medida que se informan más, pueden proponer caminos hacia el futuro, nuevos, diferentes. Claro, eso es educación, eso es cultura y no pertenece a ninguna vieja historia. Si estamos hablando de futuro, este es un camino. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Al contrario, doctor Carlos Marichal, Colegio de México, muchísimas gracias por esta sabrosa plática. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes también que nos han acompañado. Hasta pronto.